Bueno, compañeros y compañeras campesinos, víctimas, campesinos refugiados víctimas del conflicto armado. Siguiendo en el mismo tema, porque quiero que esta noche nos quede bien claro por qué es que las víctimas hemos sido revictimizadas por el mismo Estado colombiano. Y son palabras del presidente Petro. Él dijo, es que las víctimas del conflicto armado han sido revictimizadas. Pero entonces no ha habido quien le muestre desde dónde también. De ahí mismo de la presidencia de la República. Entonces le quiero ir aclarando. ¿Cómo es el asunto? Pues sí, nosotros estamos, como lo muestran los videos y como lo hemos hablado en los últimos videos, nosotros llevamos una toma de hace más de un año. Una toma pacífica iniciada en la Plaza de Bolívar. Ahora estamos ahí en el Ministerio del Interior. Hemos seguido un proceso jurídico. Yo les hablaba en un video anterior esta semana de un documento en el cual la doctora Diana María Carrillo le escribe a la doctora Lilia Clemencia Solano el día 23 de agosto del 2023. También les decía que les explicabas las razones y que no estábamos de acuerdo con que esa doctora Lilia Clemencia Solano fuera la directora de las víctimas del conflicto armado. Entonces, bueno, referente a este documento, vuelvo y se lo muestro. Y volvemos a ver, Presidencia de la República. Estamos hablando palabras mayores. Vea, Lilia Clemencia Solano Ramírez, viceministra, ya le leo, viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. Y esa petición la firma, como ustedes pueden ver acá, Diana María Carrillo González, quien es nada menos que la coordinadora de Grupo Sujetos Especial Protección Constitucional. Estamos jugando en las grandes ligas. Y vea lo que le dice la doctora. Eso no se lo leí la vez pasada. Le dice, nos permitimos solicitarle. Le dice la doctora Diana Carrillo a la doctora Lilia Solano, nos permitimos solicitarle se sirva evaluar el caso y convocar una mesa con la participación de entidades competentes con el objeto de definir una ruta que permita responder a los peticionarios. Imagine, la vicepresidenta le dice a la viceministra del Ministerio del Interior que se encargue de evaluar el caso y convocar una mesa con la participación de entidades competentes con el objeto de definir una ruta que permita responder a los peticionarios. Aquí ella se lava las manos, está hablando de responder, pero más sin embargo, la doctora Lilia Solano, pasaron los meses, 2 meses, 3 meses, y nunca respondió. No le importó nada porque eran las víctimas del conflicto armado. Entonces, en vista de esta, llamémoslo así, de esta negligencia desde la misma vicepresidencia de la República, yo le escribo a la doctora Diana María Carrillo. Ahí está el otro radicado. Y vea, ahí está, doctora Diana María Carrillo González. Lo firmo con mi nombre en representación de la ONG Andé. Y entonces yo le solicito en la petición, todos son derechos de petición. Entonces le solicito nos diga cuál ha sido la respuesta en materia de gestión de la doctora Lilia Clemencia Solano Ramírez, viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos del Ministerio del Interior. Referente al traslado por competencia, ahí viene la referencia del radicado anterior.
donde la doctora Lilia, la doctora Diana María Carrillo le da una orden presidencial, porque ella es la del grupo jurídico de la viceministra y de la ministra del Ministerio de la Igualdad. Pero entonces así es sencillo, vea, así es sencillo, a pesar que la petición la hago yo en cuatro folios, son 4 folios la petición. Y vea la respuesta. La respuesta está aquí. Ahí pueden ver, Presidencia de la República. Ahí pueden ver, señor Francisco Javier Lozano. Y vea lo que me dice. Ya les voy desenredando la piola. Dice, considerando como es de su conocimiento que su petición lamentablemente excede las facultades legales de la Vicepresidencia de la República, consignadas en el decreto 1874, cuando ese decreto presidencial donde se faculta a la vicepresidencia a Francia Márquez para que se encargue de grupos poblacionales marginados, discriminados, y ella dice, acá excede las facultades legales de la vicepresidencia, considerando como es de su conocimiento que su petición lamentablemente excede las facultades. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar que nosotros los campesinos hemos sido discriminados y marginados. Y si vamos a ver eso por un lado, y ya se los voy a demostrar. Vea, yo tengo un documento de la misma Defensoría del Pueblo, donde habla que los campesinos, vea, Defensoría del Pueblo, ahí lo pueden ver. Ese es un documento de mayo del año 2000, de marzo 12, marzo 12 y abril del 2016, donde está, dice, en el marco de su función constitucional respeto a la promoción y divulgación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo puso a disposición de los campesinos de Colombia una nueva cartilla especializada de derechos. Pero ¿qué encontramos en este documento? Este documento está en internet. Dice aquí adelantico, estos son cada página en materia jurídica se llama un folio, son 3 folios. Y vea lo que dice aquí en la página 2, en el folio 2. A propósito, esto lo dice la Defensoría del Pueblo, a propósito de la realidad de los sectores rurales de Colombia, la Defensoría identificó las principales variables de amenazas y discriminación para los campesinos, entre las que se cuentan la expropiación de las tierras, los desalojos y el desplazamiento forzado provocado por los grupos armados ilegales. Aquí estamos siendo revictimizados los campesinos colombianos. Víctimas del conflicto armado. Un agravante más. Y fuera de eso, en ese agravante como víctimas del conflicto armado entran una serie de delitos, como son violaciones carnales, como son reclutamiento a menores, como son atentados terroristas, como son muerte a los campesinos. Ahí también entran los falsos positivos, porque el más pendejo era el campesino. Allá llegaban y ahí tengo otro video donde les explico que entraban los militares y salían con el brazalete de las autodefensas a cometer sus fechorías. Y eso lo podemos decir abiertamente porque eso están las pruebas en la JEP. Los mismos militares, y no cualquier militar, mayores, generales, capitanes, tenientes, contando las barbaridades que hacían con gente inocente. Todo por darle resultados al comandante. ¿Y cuál es el comandante? El comandante en jefe,
¿Qué dice el presidente Petro? Que él es el comandante de las fuerzas militares. ¿Y por qué dice eso? Porque es que él es el presidente de la República. Entonces, cuando en el gobierno de Uribe, ¿quién era el comandante en jefe de los militares? Hombre, pues el presidente Uribe. Y todos lo hicieron a espaldas de él. Entonces aquí estamos tratando el tema de la revictimización. Y entonces dice acá, vea, como título, allá arriba, hablan sobre la expropiación de tierras. Expropiación de tierras, desalojos y desplazamiento forzado, principales causas de la discriminación contra el sector campesino en Colombia. Bueno, espero que no se les haga como muy largo estos videos, porque entonces vamos a tratar el tema de la marginalidad de los campesinos colombianos. Es que a nosotros nos está dando la espalda que fuera el presidente Petro, que fuera la vicepresidenta Francia Márquez, pero es un grupo de abogados que son los que están pegados a la teta del Estado, están detrás de un sueldo. Y ellos son los que nos están rechazando, y ellos son los que nos contestan, porque es más, ya más adelante les voy a leer la propuesta que yo le hago al presidente a favor de las víctimas, al presidente de la República. Se la hice al comisionado de la paz, a Oti Patiño, y me contestan con qué groserías. ¿Qué groserías? ¿Quiénes? Los de los grupos de abogados. O sea, a Petro lo tienen incomunicado del pueblo. Él está con el pueblo cuando va a entregar tierras, cuando va a donde va. Como ahora que estuvo por allá en el exterior, que le llegaron a él. Imaginen, en el exterior es más fácil, internacionalmente en otros países es más fácil hablar con el presidente Petro. Nosotros llevamos un año, más de un año haciendo videos. Estuvimos en la Plaza de Bolívar. Les hemos hecho plantones y nos le hemos tomado el DAPRE, que es donde están todas las entidades presidenciales. No le tenemos tomado el Ministerio del Interior. Y como le digo, y como lo he dicho esta semana, tenemos que pellizcarnos, nosotros tenemos que sacudirnos, porque como están las cosas con esa doctora Lilia Solano al frente de la unidad de víctimas, apague y vámonos. Hasta ahí llegó, mejor dicho, los 100 años que dijo el presidente Gustavo Petro, que como tenía programado los anteriores gobiernos para la reparación de las víctimas, él le calculó 100 años. 100 años para que nos repararan. ¿Quién va a estar vivo? Yo llevo 24 años de ser desplazado. ¿Y qué? ¿Cuántos años llevo de haber cumplido todos mis requisitos para una reparación administrativa? ¿En cuántas tomas he estado? Estuve al frente de la toma del Parque Central de Bosa. Estuve al frente de la toma del Parque Tercer Milenio. Y he sido representante de población desplazada, representante al Comité Local de Atención a la Población Desplazada por la localidad de Bosa. Representante al Consejo Distrital de Atención a la Población Desplazada en el distrito. ¿Y qué? Son 24 años sin soluciones. Entonces les está hablando un defensor de derechos humanos y derecho internacional humanitario que tiene conocimiento de lo que les está hablando, de la parte jurídica. Es que le muestro, son documentos, yo les estoy mostrando los documentos, de todos esos documentos, y esos son los que alisté para tocarles este tema, de cómo nos están discriminando desde la misma presidencia de la República, cómo a los senadores no les importamos. Ya tenemos otro video donde una senadora dice es que para las víctimas del conflicto no hay nada. Ahí están los videos, dentro de los videos que tenemos. Y no estuvimos ahí en la Plaza de Bolívar, estuvimos varios meses. Nadie hizo nada por nosotros. No se acercó un senador
a decir, hombre, ¿qué les está pasando a pesar de las pancartas? Que las pancartas han sido claras. Hemos hablado de los gobiernos esclavistas, de Uribe, de Santos, de Duque. Y le hemos hecho recomendaciones al presidente Petro para lograr una paz total. Porque si a nosotros las víctimas, con nosotros no hay ningún arreglo, ¿qué paz esperamos nosotros? Pero vaya, así fuera uno de un grupo armado. Ahí sí, ¿qué dijo el presidente Petro hace pocos días en el Cauca? Que mejor dicho, el subversivo o el armado, el que esté en la guerra, que se desmovilice, es beneficiario de la reforma agraria. ¿Qué les estoy pidiendo yo en la propuesta al presidente de la República? Que nosotros, las víctimas del conflicto armado, por el derecho de estar registrados, de ser víctimas del conflicto armado, nos hagan parte de la reforma agraria. ¿Cómo nos vamos a devolver para el campo? ¿Tras de qué? Es que la mayoría no podemos volver. ¿Y vamos a qué? Si ya se perdieron las tierras, se ha perdido todo, se perdió todo. Eso está en otro video. Y eso está en los documentos que yo le escribo al presidente Petro. Le digo que nosotros perdimos hasta los enseres de cocina, de vestuario. A nosotros nos tocó dejar en la finca las cosas botadas. Quedaron animales. Dejamos hasta la ropa. Más de uno le tocó esconderse en los montes. Y de ahí salir de por allá, salir desplazados. Entonces, compañeros campesinos, les está hablando otro campesino, pero un campesino jurídico, un campesino defensor de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces les estoy mostrando con hechos y los estoy invitando a que nos movilicemos. Si no nos movilizamos no vamos a hacer nada. Nosotros estamos ahí en las afueras del Ministerio del Interior y pensamos darle buen término a todo este proceso. Llevamos un año, ¿qué vamos a seguir esperando ahí a qué? ¿Nuestros hijos qué? Entonces, pongámonos juiciosos, ahora o nunca. Hemos votado por el cambio, le hemos apostado al cambio. El cambio no llega a nosotros, a los campesinos víctimas del conflicto armado. ¿Cómo nos están viendo? Como le dije en otro video, nos ven como lo peor. Y no nos reconocen ahora que porque nos apodaron los desplazados, que ese es el apodo, ahora no nos reconocen como campesinos. Y por eso no nos quieren atender desde la misma Vicepresidencia de la República, desde el mismo Ministerio de la Igualdad. Yo les voy a mostrar en el siguiente video. Les voy a mostrar cómo en ese decreto, aquí les mostré por qué somos discriminados. Un documento de la misma Defensoría del Pueblo que lo encontramos en YouTube, está en internet. Les estoy mostrando con los documentos, como dicen desde la vicepresidencia en nombre de Francia Márquez, bien sea como ministra del Ministerio de la Igualdad o como vicepresidenta de la República, que es que nosotros las víctimas del conflicto armado no somos ni discriminados ni marginados. Yo aquí tengo un informe muy serio y se los voy a mostrar más adelante. ¿Entiende? Este informe se llama La marginalidad rural en Colombia. Y acá dice, más que pobreza en el campo colombiano hay indigencia. Estos son datos graves. Y entonces, a espaldas del presidente, a espaldas de la vicepresidenta, los lavaperros que hay allá, porque son unos lavaperros, pero unos lavaperros del sistema, que están es por su sueldo. ¿Y nosotros qué? ¿Las víctimas qué? Nosotros de razón le hemos escrito varias cartas al presidente de la República. Y con decirle, yo le había escrito al presidente de la República, ahí tengo los derechos de peticiones.
Y para mostrarle igual que esto, la grosería que me contestaron. Es que yo he estado en contacto con ellos por escrito, porque esa es la investigación que yo estoy haciendo. Yo les he dicho en otros videos que nosotros llegamos a protestar por las órdenes del presidente de la República, cuando el mismo presidente nos dice, organícese, sí, ya estamos organizados, somos la ONG ANDE, la Asociación Nacional de Desplazados en Defensa de los Derechos Humanos, tenemos una personería, y eso es organización. Y salgan a protestar pacíficamente, lo hemos hecho. Nos violaron nuestros derechos en la protesta pacífica y yo lo denuncié, los tengo denunciados. Y veo la corrupción que hay en los entes tanto disciplinarios como de la misma Procuraduría, eso ya lo sabemos, pero yo tengo la prueba en los documentos. Entonces, bueno, les dejo este video hasta ahí. Y sigo en el próximo video. Porque, pues, los que me están escuchando ahorita y los que van a escucharme después viendo los videos en otro escenario. Porque uno podemos estar escuchando los videos y estar haciendo otras cosas. Entonces, seguimos en otro